Bienvenidas a Noticias Positivas, donde os contamos que un mundo mejor es posible. Y bueno, ya estamos aquí con nuestros invitados e invitadas, dos activistas de dos colectivos en esta nueva edición de esta tertulia climática, porque aquí sabemos que hay que cambiar el mundo, no el clima. Pues aquí estamos con Alba del Río de Futuro Vegetal. ¿Cómo estamos, Alba? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ya más tranquila. Genial. Y Sergio Aires de Juventud por el Clima. ¿Cómo estamos, Sergio? Hola, buenas, pues muy bien. Muchas gracias por darnos espacio también. ¿Cómo nos vamos a dar espacio si lo más positivo que hay es la gente que hace cosas para cambiar un mundo que está fastidiado, ¿vale? Pero ya sabéis que aquí nosotros ponemos el acento en la solución. No somos noticias amables, somos noticias positivas porque hablamos de los problemas, pero sobre todo de quienes lucháis por poner esa solución y los que a veces en vuestras acciones os arriesgáis, ponéis vuestro cuerpo, ¿no? Ese acuerpamiento que decía Pamela Parenciano, ¿no? Y por eso es muy interesante que hoy esté aquí Alba del Río con nosotros, que bueno, pues fue una de las activistas que estuvo en esta acción del Museo del Prado este fin de semana, Alba. Creo que es bueno que comencemos con eso. Entonces, básicamente, la idea, para que nos hagamos una idea, Alba, sobre todo comienza explicándonos qué pasó exactamente allí. Luego explicamos el porqué, pero para evitar sobre todo esos malentendidos y esas posibles tergiversaciones que va a haber, ¿qué pasó exactamente en el Museo del Prado el pasado sábado? Vale, bueno, lo primero de todo, pues eso, muchas gracias por darme el espacio. Y bueno, lo que ocurrió fue que, o sea, como queríamos dar el mensaje este de que la ONU ha afirmado de que no hay manera posible de Ujú. evitar que se vaya a subir 1,5 grados en los próximos años el planeta, queríamos queríamos dar ese mensaje y, y qué mejor forma de hacerlo pues en un sitio público donde el mensaje vaya, eh, pueda ser dirigido a todas las personas. Entonces, pintamos con témpera porque nos hicimos, o sea, queríamos que de ninguna manera se dañasen los cuadros de al lado, los de las majas. Entonces utilizamos témpera en vez de otros productos como el spray para que no sufrieran ningún daño y plasmar como ese mensaje entre los dos cuadros porque iba a ser como pues una foto muy mediática y también así reivindicando que si este planeta sube 1,5 grados o más, pues al final no vamos a poder valorar el arte. Una cuestión, Y porque aquí, un momentito que lo veáis, aquí está, he puesto un momentito, Alba, el artículo del Salto, donde se ve bastante bien, un momentito que lo subo, se ve un poquito, ahí está, con témpera, eso es 1,5 grados, que dice Alba, para que la gente vea de lo que está Alba hablando. Bueno, pues básicamente esa era la cuestión, ¿no? Eso pintado ahí con témpera para que la gente lo vea, está ahí pintado 1,5 grados entre los dos cuadros, y luego os acercasteis a los marcos de los cuadros y ¿qué claro, pasó? a continuación, o sea, mientras yo estaba pintando en 1,5 grados, mi compañero Sam pues se pegó con Loctite en uno de los marcos y cuando yo terminé me pasó otro Loctite y yo me pegué al otro. Al marco del cuadro, no al cuadro en sí. Claro, sí, al marco, nunca la pintura. De hecho, pues ya sabíamos que no tenían cristal y por eso también queríamos tener cuidado. De hecho, lo que a mí me ha llegado por diferentes fuentes es que, más allá del momento este de tensión, que ahora hablaremos más de él, de lo que pasó en concreto, ¿no? Cuando los vigilantes ven lo que está pasando y hay un momento de incertidumbre y tal, es que a lo poco se volvió a reabrir la sala con normalidad y que el cuadro no sufrió Sí, ningún sí, daño, ¿no? O sea que sí, esto sí, o duró lo sea, que duró, no sé cuántos minutos, y os sacaron de allí y no hubo que mirar el cuadro ni tirar, ni retirarlo, ni nada. O sea que no hubo ningún tipo de daño al cuadro. totalmente sí. O sea, la acción se produjo a la 1:08 de la tarde y a las 5:02 ya estaba la sala abierta. Mm. Lo publicó el propio museo. O sea, el propio museo dejó claro que eso, que ya estaba abierta y que no hubo ningún problema. Pero aún así, es verdad que hubo unos momentos como muy complicados, de mucha tensión.
en los cuales, pues evidentemente os apartan de ahí y donde hay represalias no solo contra vosotras, sino también contra dos periodistas del Salto. Bueno, que fueron, Sí, fuisteis eso nos detenidos, de afectó hecho, bastante. detenidas. Cuéntanos. Sí, eso, o sea, nos afectó bastante porque, hombre, yo esperaba que si la acción se realizaba con normalidad, pues al final íbamos a ser detenidas a mí yo seguro. Lo que no esperábamos tampoco era tanta represión policial a la hora de que estuvimos más de 48 horas detenidas. O cuarenta y sea, ocho horas detenidas. ¿En una sí, más. celda o...? O sea, más de 48 horas detenidas porque nos detuvieron antes de las 2 y a las 5:30 salimos de los juzgados. Y en el calabozo estuvimos 2 noches. Entonces eso no nos lo esperábamos, pero lo último que nos esperábamos era que pues tanto a la periodista como a la fotógrafa, que son personas que al fin y al cabo están haciendo su trabajo, que es informar a las personas, Claro. las detuvieran, porque eso al final coarta la expresión o sea, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Claro, es que eso de detener a periodistas, eh, de hecho, lo que dice en la información que tenemos es que ellas, ante los vigilantes, bueno, lo pone en la propia crónica del Salto. Justo en ese instante, una de las vigilantes se ha dirigido hacia la que escribe esta noticia exigiéndome que dejara de grabar. Ante lo que he rebatido que era periodista y tenía derecho de informar del suceso. Sin embargo, la vigilante ha respondido que lo que estaba ocurriendo no es información y ha continuado diciendo está grabando y no nos interesa que grabe. Evidentemente, el criterio de que es información o no es información, eh, pues no corresponde a esa persona. Creo que es información porque ha salido en los medios publicados y aparte que no nos interese, eso significa que será información. Precisamente porque interesaba a alguien, pero evidentemente a esa señora no, pero a alguien sí, ¿no? Claro. Y claro, yo he visto un vídeo en el que hablaba esta periodista y decía que además había recibido llamadas bastante intimidantes, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Esto de amedrentar a la prensa, no toda la prensa, no es la primera vez que pasa, ¿no? Eh, Hay una serie de periodistas que nunca van a sufrir represalias, curiosamente son los que están más relacionados con el aparato de relaciones públicas del poder, y hay otros que hacen periodismo libre que curiosamente sí que se llevan palos, ¿no? Y eso es curioso, ¿no? Parece que son dos especies distintas, ¿no? Que no son igual de periodistas unos que otros según determinados poderes. Bueno, entrando un poquito más al detalle de esta cuestión, Alba, también sabemos que, bueno, que se está preparando una acusación por parte del museo y bueno, que os quieren digamos, llevar a un juicio y acusar de un montón de cuestiones. Cuéntanos. Bueno, o sea, nosotras pues, o sea, volvemos a incidir en que no hemos causado, o sea, en que no hemos causado ningún daño a la pintura. De hecho, es que pues nos aseguramos antes de que no había cristal y que había que tener mucho cuidado. Por eso, vuelvo a repetir, utilizamos esa témpera en vez del spray. Y luego los daños en el marco nos han dicho que, o sea, que han sido súper leves. O sea, que era o sea, de hecho es que nos despegaron en muy poco tiempo. Y, y de hecho es que la sala, si estuvo abierta esa misma tarde, pues al final es que no ha habido daños. O sea, sinceramente ha sido un acto de protesta y un acto de protesta en forma pacífica, no ha sido ningún acto de vandalismo. En cambio, os quieren acusar precisamente de daños al patrimonio, entre otras cuestiones, ¿no? Sí, o sea, no sé, son cosas que estamos trabajando ahora también con los abogados y eso porque en ningún momento la pintura ha sufrido daños. De hecho, nosotras con esta acción lo que queremos reivindicar también, por otra parte, es que solo se está hablando de arte cuando están ocurriendo estas acciones, cuando el arte debería tener mucha más importancia. El arte o sea, esos cuadros están en un museo, pero si no llegan a pasar estas acciones, al final no se habla de ello. Y también cogimos a Goya porque tiene una serie de obras que se llaman Los Caprichos de Goya, en los que como que denuncia algunos aspectos negativos de la sociedad y por eso también pues con esto queremos señalar
a los responsables de los que nos están llevando a este futuro incierto. El sueño de la razón produce monstruos, es uno de estos cuadros de esta serie de los caprichos, y desde luego aquí estamos hablando de monstruos que están causados por nuestra civilización industrial, sin ninguna duda. Sergio, coméntanos, porque hasta el momento está hablando Laura, pero esto es para los dos, entonces claro, lógicamente tenía que empezar ella comentándolo como principal implicada. Pero ¿cómo lo valoráis vosotros desde Juventud por el Clima? Ay, por cierto, acaba de quitarse. Ahora se te ve, Sergio, ahora estáis los dos. Cuéntanos, Sergio. ¿Me ves? Vale. ¿Me veis bien? Sí, perfectamente. Vale, bueno, nosotros, bueno, al final yo creo que, bueno, son acciones que ya veníamos viendo a lo largo de, bueno, en otros casos, en otros museos, Uy, ahora también me parece. Y bueno, yo creo que es... ¿Me oyes bien? Te estoy viendo... sí, es que se ha ido un Ay, momento, pero ahora se ve bien. vale, ya está. Eso, que al final yo creo que están siendo unas acciones que están poniendo el debate muy en el foco otra vez, sobre todo también ahora que tenemos la COP, y un debate que se había perdido, sobre todo a partir de la pandemia, y hacían falta acciones así. También hemos visto pues que otras acciones de acción directa no violenta que señalan la raíz del problema, que es precisamente la crítica que se hace muchas veces pues, ¿por qué hacemos acciones en el museo y no las hacemos en grandes petroleras? Pues precisamente las hacemos, y cuando se hacen, la gente no habla de esto y los medios no le dan la importancia que merece, ¿no? Y precisamente, pues, estas acciones, que es verdad que levantan polémica, pero que traen el debate a la calle y que todo el mundo está hablando de lo mismo, ¿no? Y eso es precisamente lo que necesitamos. De hecho, es verdad que se han hecho acciones, se han llevado haciendo acciones frente a sedes de petroleras hace unos meses, antes de todas estas acciones, antes de la de los girasoles. Yo alguna vez aquí hablé noticias positivas de algunas de estas acciones, y es verdad que algo se ha comentado, pero no ha levantado ni mucho menos la polvareda que ha levantado esto. Eso es un factor que es interesante que nos analicemos, por qué una cosa provoca la reacción del público y otra no. La verdad es que no hay una respuesta fácil, pero sucede. Yo me imagino que es porque está tocando algo que se supone que es patrimonio de todo el mundo, lo cual es algo también sensible, porque claro, si tú haces una acción contra los malos de la película, es muy fácil que te pongas a la gente de tu parte, ¿no? Pero aunque sea una acción que en realidad no daña el patrimonio, es verdad, yo que como persona amante del arte, pues son imágenes que cuando vi lo de los girasoles, que alguien echaban sopa sobre los cuadros, pues la verdad es que te quedas un poco, no es positivo, ¿no? Entonces ahí está la cuestión, que es un riesgo que evidentemente hay que valorar, porque incluso hay gente que yo conozco, gente de lucha ecologista, no os hablo de los típicos tertulianos de derechas, o no os hablo de la gente que va a manipular y os va a criminalizar, sino gente de la lucha ecologista que esto no lo ve bien. Entonces, Alba, ¿tú qué dirías? Ya te digo, no al que nunca te va a apoyar y al que te quiere meter en la cárcel, hagas lo que hagas y protestes lo que protestes, ¿no? Sino a gente de los colectivos ambientales que les rechina estas imágenes de ver un ataque a un cuadro. Un ataque, bueno, no es un ataque, pero tú estás viendo algo que más la verdad que más lo de los girasoles, porque vosotros es que no hacéis nada, ¿no? En realidad, no sería tu caso, ¿no? Pero ¿cómo lo explicarías eso a alguien de un colectivo ecologista de toda la vida? Que a mí me han llegado WhatsApp diciendo, es que no estamos de acuerdo porque la cultura no tiene la culpa. Literalmente, ¿tú qué le dirías a esa persona? Bueno, pues yo de acuerdo con lo que acaba de decir Sergio, es que ya hemos hecho manifestaciones, ya hemos intentado dialogar con los que tienen el poder, ya hemos hecho acciones en petroleras, nos hemos encadenado parando calles. De hecho, Futuro Vegetal hizo en Mercabarna otra acción hace nada de esta, y al final es que, o sea, no responden. Entonces la única opción es irse a un espacio
donde pueda llegar a todo el mundo y donde incomode a la gente, porque al final esta incomodidad es la que hace que la gente reaccione y quiera, pues eso, pasar la acción y tomar medidas y ser realmente consciente de que los responsables, de quiénes son los responsables de esto, que es el gobierno, que no deja de subvencionar a las industrias. Entonces, al final es porque no nos queda otra opción de hacerlo en estos espacios. Y al fin y al cabo, todas estas acciones se han hecho pues eso, con la previsión de que no se iba a dañar el cuadro. Las de los girasoles de Van Gogh, obviamente sabían que había un cristal delante y nosotras, como no había cristal, pues quisimos lanzar este mensaje entre medias y ya está. Pero eso es una medida, esa es como el último recurso que nos queda para que la gente nos escuche. No sé si quieres añadir algo a esto, Sergio. No, la verdad que muy de acuerdo. Al final es lo que hemos dicho, que se han intentado por todos los medios el dialogar. Bueno, desde 2019 propio Friday for Future lleva haciendo 1000 manifestaciones pacíficas en frente de todas las instituciones, dialogando, haciendo, pues eso, explorando todas las vías y al final, pues esta es otra vía que al final, tarde o temprano, pues si no se hacía nada, pues llegaría. Y bueno, hay que hacer hincapié en que la crítica que se hace de que la cultura no tiene la culpa, y es que nos perdemos de vista de que se estudia, que el cuadro no se ha dañado, que tiene un cristal, que, no, pues que ellas se han pegado al marco para no tocar la pintura, que han usado, pues eso, no han usado el spray, o sea, es decir, al final es simplemente usar el arte como medio de protesta, pero en ningún momento se atenta contra el propio arte, ¿no? Y ahora una crítica contra mi... Si quieres hasta contra mi propia persona, porque yo os hablo eso de críticas que me ha llegado de colectivos ecologistas en los que yo a lo mejor he militado, he tomado parte y he sido militante hasta de, bueno, de la ecología política, de partidos verdes. Y cuando veo estas críticas, pienso en mí y pienso en gente con la que he militado como yo y digo, ¿qué narices tenemos para criticar a estos chavales por mucho que no nos termine de gustar de ver estas imágenes de lo que pasa frente a cuadros, cuando nosotros cuando hemos estado en primera línea de batalla, la batalla ambiental y ecologista, no hemos sido capaces de crear el mismo debate social, ni mucho menos, ni mucho menos. No hemos sido capaces de que esto sea un tema de discusión en prime time y que hablen los principales medios de comunicación de ellos, ni mucho menos. Y tal ha sido nuestro fracaso estrepitoso, el mío entre ellos, que a día de hoy tenemos un partido, el tercero en el Parlamento actualmente, que es negacionista, además de fascista y muchas cosas, pero aquí estamos hablando del tema ambiental, que es negacionista, y tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid que hoy directamente se ha mostrado negacionista, ¿no? Entonces, es verdad que aunque a mí yo personalmente soy amante del arte, friki de la historia, que me estoy releyendo los episodios nacionales de Galdós del siglo XIX, ¿no? Entonces, claro, por un lado me causa esa incomodidad, pero luego digo, pero ¿qué vas a criticar a estos chavales cuando no habéis sido capaces, cuando estabas tú ahí en primera línea, ni hacer ni la mitad de la mitad de causar este debate, ¿no? Entonces, esto va porque, claro, ahí debería de haber un clima de comprensión y de colaboración, sobre todo de esta gente de movimientos ecologistas, digamos, no de la última jornada, que sois más de desobediencia climática, sino a lo mejor movimientos ambientales más de toda la vida, de restauración, etcétera, o de plantar árboles, o también un estilo, bueno, ambientales de muchas maneras, educación ambiental y de muchas ramas, ¿no? Pero claro, que me parece que se puede establecer un análisis y un diálogo y ver cómo avanzar y tal. Pero esa crítica rotunda de decir, no, es que no nos gusta y punto, a lo mejor hay que tentarse un poco la ropa, ¿no? Porque no hemos sido capaces de hacer ni la décima parte que unos chavales de 20 y pocos años. No sé cómo lo veis vosotros. Por ejemplo, Alba, ¿tú cómo ves esta reflexión que acabo de hacerte, que es un poco también autocrítica mía? Eh, ¿Te refieres a que, a que ves mal que o sea, que Sí, otros grupos ecologistas como que no hayan creado tanto impacto sobre con alguna todo, acción?
sobre todo que algo no hemos hecho bien nosotros, pero principalmente que creo que es importante que no vayamos de guays y que intentemos pues entender estas nuevas luchas que son diferentes a las nuestras, ¿no? Y que no sé si que yo veo mucha unión entre los movimientos climáticos de gente joven, ¿no? Pero ¿cómo está siendo la respuesta, digamos, de luchas ecologistas, digamos, de antes? ¿Cómo es esa relación? Pregunto. Bueno, o sea, yo he visto en las redes y tal, he visto así de todo, pero también he visto así comentarios positivos de otros grupos ecologistas que a lo mejor no hacen este tipo de acciones, como Greenpeace o Ecologistas en Acción, Claro, claro. o Amigas de la Tierra, así que por esa parte estoy contenta. O sea, yo creo que es importante hacer estas acciones para que llegue a muchísima gente y que, no sé, como que la gente se dé cuenta de que de verdad que la crisis climática es un problema que nos afecta a todas, pero también entiendo que es, o sea, también es muy importante pues seguir haciendo lo que se ha hecho hasta ahora y las acciones que han hecho hasta ahora, como pues eso, manifestarse, dialogar y hacer otro tipo de cosas. De hecho, este sábado es la mani de la COP27 y yo, vamos, no voy a faltar. Sergio, ¿te querías decir algo? No, bueno, yo aplaudía silenciosamente a lo que decía. Pero sí, la verdad que muy de acuerdo con ella. Yo creo que al final pues es un trabajo interseccional e intergeneracional y dependemos y necesitamos de todas las acciones, sean como sean y vengan, pues eso, de donde vengan. Y al final yo creo también que estamos en un momento diferente, que cuando esas otras organizaciones, esos otros movimientos empezaron, pues obviamente igual tirarle sopa de tomate a los girasoles hubiera causado un revuelo pues eso, y una mirada de la sociedad mucho más negativa de lo que causa ahora. Y igual en ese momento pues no tocaba hacer eso y tocaba hacer otras acciones y tocaba pues lo que hacía Greenpeace, lo que hacía Ecologistas en Acción y enfocarlo de otra manera, porque el debate no había llegado a lo que ha llegado ahora, ¿no? Y ahora estamos en unos niveles, por un lado, pues hemos llevado el debate público a un nivel en la sociedad y por otro lado el nivel de emergencia pues de la propia crisis climática, que al final ya es insostenible, que pues igual abren la posibilidad de estas nuevas vías de acción y de poder justificarlas, ¿no? Yo creo que... Uy, a ver, que se me escucha de otra vez. Yo creo que es muy importante y me fascina esta unión que veo entre colectivos diferentes, pero que al final actuáis como un solo grupo casi. Juventud por el Clima, Extinction Rebellion, Rebelión Científica. Eso me gusta mucho. Sí, me consta que eso, que también en movimientos ambientales más tradicionales, más de antes, también hay mucha gente que os apoya, pero sí que sé que hay sectores que no lo ven tan claro, pero yo creo que, y es un factor muy interesante, que se ve sobre todo eso, mucha unión en la gente que está tirando para adelante, entre gente muy joven y con las cosas muy claras. Y en eso de las cosas muy claras vamos a ir avanzando porque hemos hablado de la acción. Vamos a hablar de las reivindicaciones, ¿no? Vamos a hablar de estas acciones que se estén produciendo, bueno, de estas reivindicaciones, quiero decir. Estos 1,5 grados, que era lo que habíais pintado, Alba, en la pared del museo, bueno, esto ya lo dice la ciencia. El Acuerdo de París intentaba no llegar a los 2 grados, quedarse como mucho en 1,5 grados, pero ya hemos visto que eso es un canto a, bueno, ni siquiera a la esperanza ni a la poesía, es directamente mentira, que es que eso no se va a poder conseguir ya según lo que dice la ciencia, ¿verdad? Sí, la verdad es que, o sea, decidimos también ese mensaje porque es un mensaje corto y directo y y que llame la atención a la gente y pues eso, hacerles plantear que si el gobierno sigue tomando estas medidas para 2030, hay datos objetivos del IPCC que dice que vamos a tener problemas para cultivar nuestros propios alimentos. Y eso 2030, que en 10 Sí, años. pero eso, no, eso dice que como máximo, pero el IPCC no tiene en cuenta los puntos de no retorno, entonces Claro. puede ser incluso con menos tiempo. Además, estamos viendo estos problemas, los estamos teniendo ahora mismo con la subida repentina de temperaturas, la sequía, las inundaciones, entonces es que esto puede llegar incluso mucho antes.
Así que es algo que de verdad que tenemos miedo de nuestro futuro y que es importante que, pues eso, señalar a los responsables y que de verdad que ahora solo podemos frenarlo, no podemos evitarlo. Sí, eso está claro que está ahí el problema. Vamos a ver, porque hemos hecho precisamente para guiar la conversación, pues a ver, a que se vea los artículos que hemos traído. Este ha sido de Alba. Este artículo del salto, cuando la reducción de las emisiones deja de ser lo prioritario, hablando de esta COP de Egipto, en la que sí, parece ser que esta no va a ser la reina del debate, digamos, en esta ocasión, en esta cumbre. Entonces, ya que has traído tú, Alba, cuéntanos un poquito de por qué has elegido este artículo del salto. Em, bueno, pues, o sea, me ha llamado la atención porque, sobre todo, lo primero que pone, que ahora la prioridad de esta cumbre no es hablar del desastre, sino cómo hacerle frente. O sea, que ya sabemos que de ninguna manera va a ser posible, pues, el desastre y el colapso. Entonces, la verdad que me ha llamado la atención que esta COP27 no va a tratar de temas como el anterior, que trataban de medidas que al final se han pospuesto, pero bueno, y de medidas para disminuir las emisiones, que al final pone que solo 24 de los 193 países que firmaron el Acuerdo de París o sea, han dado los datos, pero que esta va a ser más de intentar dotar de apoyo económico a las regiones que ya están sufriendo el Sí. cambio climático. Y luego, porque, o sea, porque ahora se sabe o sea, se sabe que el cambio climático es una cosa que lo está sufriendo todo el planeta, pero sobre todo los países del sur global. Entonces, lo que ahora se demanda es, pues eso, que se escuche la propuesta de estos países y, y también, sobre todo, lo que me ha gustado es que esperamos de esta COP, que seguramente no sea así, pero que hubiese un avance en los derechos humanos, porque como dijo Sana Seif, que es una activista defensora de los derechos humanos de allí de Egipto, necesitamos que presionéis a vuestros gobiernos para que planteen el tema de derechos humanos, para que presionen por la amnistía de los presos, especialmente porque muchos de sus gobiernos se benefician de nuestra opresión. Entonces, como que me ha llamado la atención que ha cambiado como la narrativa. Es muy curioso el tema de que, más que curioso, relevante, que es una cumbre que se celebra en África, en Egipto, es decir, en África. Y claro, ya sabéis, ¿no? El tema de la justicia climática y de las responsabilidades, que al final lo que está pasando es que los países que históricamente más emisiones o son más responsables al haber emitido más gases de efecto invernadero, que son los países del primer mundo, Estados Unidos sobre todo, pero también Reino Unido, etcétera, pues son los que menos van a sufrir el cambio climático, y los países de África, por ejemplo, que evidentemente en cuanto a emisiones históricas son mucho menos responsables, son los que más están sufriendo las consecuencias, ¿no? Entonces, que sea una cumbre en África, ¿verdad? Puede tener mucho que ver con plantear el tema de, oye, somos los menos responsables, los menos culpables del problema, y los que más lo estamos sufriendo, los del primer mundo. Se supone que desde esto arrancó desde la cumbre del 92 del Río, ya se empezaba a decir que los países del primer mundo iban a ser solidarios y tal, sigue sin pasar. Y claro, siendo una cumbre en África, deben de ir por ahí los tiros y hablarse de estas cuestiones. ¿Tú cómo lo ves, Sergio? Bueno, no sé si me oís bien porque Sí, me estoy sí, viendo como medio cortado. Sí, perfectamente. Sí. Aquí entras bien. vale, genial. Bueno, yo creo que, bueno, por un lado es muy importante crear pues, esos espacios y traer las grandes cumbres al sur global, pero que no tiene que quedar como un simple gesto de, bueno, es que hemos hecho esta cumbre en Egipto y eso es que estamos dando voz al sur global, sino que hay que hacer pues eso, llevar pues un proceso activo y una iniciativa de pues, asumir las responsabilidades históricas y coger pues eso, el toro por los cuernos y saber identificar que hay algo que no estamos haciendo bien, que hay un norte global que es el principal culpable de cómo estamos y que las responsabilidades obviamente no son las mismas, ¿no? Y eso debería de ser una prioridad y un tema a tratar dentro de las propias COP, ¿no?
En ese sentido, pues yo creo que es muy importante el que se le dé la importancia a paliar los efectos del cambio climático, que ya lo estamos viendo, porque también el sur global es el principal afectado pues por los desastres climáticos que nos esperan y por los desórdenes de sus climas, pero también hay que, pues eso, no perder de vista que por mucho que metamos dinero para arreglar nuestros propios desastres, hay que evitar que se produzcan más, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido falta como complejidad en las COP, yo creo. Que nos centramos mucho en unas cosas, pero ahí perdemos de vista muchísimas otras, yo creo. Claro, cuando son formatos que son largos al final, porque van a ser unos cuantos días a lo tonto que van a estar reunidos y son reuniones de alto nivel y me da la sensación, o es lo que yo llevo viendo durante los últimos años, bueno, pues que se marea más la perdiz que otra cosa. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Había pensado hacerlo de una manera, lo voy a cambiar para... Primero vamos a poner, hemos puesto una de Alba, ahora esta creo que era de Sergio, para ir variando, que vaya entrando una de cada. Activistas climáticos invaden parcialmente el aeropuerto de Ámsterdam. Esta es de Sergio, como decía. Y bueno, Sergio, esto es curioso porque es otro tipo de acción. Vamos a pasar de los museos ahora a los aviones. ¿Cómo va esto? Bueno, a mí me ha gustado muchísimo esta acción, la verdad, me ha parecido fantasiosa y a replicar por aquí. Pero bueno, yo la he puesto principalmente también por hilar con el tema del Prado, porque esto pasó, no sé si fue exactamente el mismo día o el día de antes o el día de después, pero claro, yo cuando he buscado esta noticia, pues salía en La Vanguardia y en grandes medios, pues no mucho más. Y entonces me pareció como una muestra muy interesante de cómo, de precisamente la justificación de por qué tenemos que hacer las acciones pues, que se ha hecho en el Prado. Es decir, ellas fueron a todos los grandes medios, todo el mundo habló de ello, y realmente esa otra acción que según pues, que la sociedad considerará mucho más coherente porque señala los vuelos privados, etcétera, etcétera, que es realmente pues, la coherencia que se supone que esperan de nosotros, luego no va a los grandes medios y luego no lleva o no se habla de ello, ¿no? Por mucho que debería ser. Claro. Entonces me pareció muy, muy interesante analizar este hecho y además hay que decir también que yo creo que son acciones tremendamente necesarias y que no hay que dejar de hacerlas y que yo creo que es precisamente pues, esa combinación de ambas la que nos da legitimidad y poder mediático. ¿Sabes lo que estoy pensando? Que precisamente está habiendo mucha conflictividad laboral en los aeropuertos en este país. Hay muchas huelgas del personal, que sí, hace poco creo que fue Ryanair también. Hay muchas historias, muchas movidas no resueltas por las condiciones de mucha gente que trabaja en el sector. Entonces lo que se me ocurre, porque creo que estaría genial, no sé cómo lo veis vosotras, el tema de la unión de luchas. Yo siempre pienso que, y es así, que en una lucha social siempre hay una lucha climática y viceversa, ¿no? Igual cuando hay una vulneración. El otro día lo hablaba cuando estuve con las de Stop Ecocidio, con la gente de Stop Ecocidio, que cuando hay un ecocidio también hay una vulneración de derechos humanos, ¿no? Pues esta gente que entra a saco, por ejemplo, en el arco minero del Amazonas venezolano y se carga a las tribus indígenas, hay violaciones, asesinatos, ¿no? Hay ecocidios y hay violaciones de derechos humanos, ¿no? En este caso, aquí, siendo con la metáfora o con el símil, si queréis, pues aquí hay un problema ambiental con el tema de los aviones y también hay un tema laboral. No sé si sería posible, porque claro, habría que ver qué pensaría la gente de estos sectores, pero estaría genial que hubiera esa colaboración, no solamente entre movimientos ambientales y ecologistas y específicamente de la crisis climática, sino también con otros colectivos sociales. ¿Veis que puede llegar en algún momento ese punto? Pregunto, no sé, por ejemplo, Alba, ¿cómo lo ves? Pues, o sea, yo creo que sí, pero sería, no sé, como que falta mucho, yo creo, todavía por hacer. Es un objetivo, ¿no? Más bien. O un deseo, Sí, por mi parte. sí. Bueno, a ver si, ojalá pase. Yo creo que llegará. Es verdad que a lo mejor soy un poco ingenuo, pero creo que llegará. Bueno, el siguiente que vamos a abordar, este que he puesto ahora, este es de Alba. Este tema me rechina mucho. La polémica elección de Coca-Cola, uno de los principales productores de plástico,
Como patrocinador de la COP27, la Coca-Cola se ha llegado a llamar a esta COP. De hecho, no es mío, esto en plan No lo había planeta. oído. En plan planeta que lleva, es un Twitch de educación ambiental, lo comentó hace unas semanas y lo llamó la Coca-Cola. Y bueno, Alba, ¿por qué has elegido este tema tan entrañable? Bueno, pues no sé, me acordé de cuando se empezó a anunciar lo de la COP27 que ponía debajo literal Coca-Cola y al principio, o sea, sinceramente pensaba que era un chiste o algo, pero tristemente no. Y la verdad es que al ver esta noticia, o sea, yo sabía que, pues, que Coca-Cola consumía muchísimo plástico y tal, pero es que me han llamado la atención los datos que ponían que he dicho, madre mía. O sea, lo primero que, o sea, te pone algunos datos objetivos así como que súper interesantes que dicen que, por ejemplo, en el 2019 Coca-Cola admitió que utilizaba 3 millones de toneladas de envases de plástico al año y luego que una auditoría de la Alianza Global para Eliminar la Contaminación de Plástico, que se llama Break Free from Plastic, nombró a Coca-Cola como el contaminador de plástico número 1 del mundo. Entonces, como que, o sea, después de leer esto me he quedado, o sea, la verdad que me quedé seca. Y, y claro, o sea, lo malo de esto también es que los activistas y las personas que verdaderamente están concienciadas sobre el clima, el hecho de que Coca-Cola patrocine la COP, al final puede influenciar en todas las negociaciones de la COP27. Entonces, como que eso es lo que verdaderamente como que me da miedo. Claro, al fin y al cabo, el plástico se hace con combustibles fósiles, con petróleo y tal, eso es así. Es verdad que se está avanzando, dicen, en esto de la química verde, en esto de plásticos que sean ecológicos y tal, pero bueno, eso ya son también deseos a futuro. Pero claro, entiendo que Coca-Cola, que es ese gran productor mundial de plástico, pues a lo mejor no le va a interesar que se acoten según qué cosas. Por ejemplo, le vendría muy mal un impuesto a precisamente a las empresas que más usan combustibles fósiles, que no solo son o que dependen más de combustibles fósiles, que no son solo las petroleras, ¿no? Entonces, pues desde luego tiene mala pinta. Sergio, ¿tú cómo ves la Coca-Cola? Bueno, yo creo que es como la representación de lo que realmente es la COP. Tengamos el logo en primera plana o no, ¿no? Yo creo que, bueno, esto que se habla siempre de que realmente la delegación más grande, si contamos, bueno, de países, si contamos a la industria petrolera, pues la delegación más grande que va a la COP es representantes de las industrias petroleras. Y pues que Coca-Cola ponga su logo, pues es una muestra más de que realmente hay una cantidad de intereses y de manos metidas en la COP que impiden que avance. Y bueno, realmente siendo realistas, yo creo que las COP son la solución, bien hechas, y que la cooperación internacional pues es un factor importantísimo a la hora de atajar el problema, porque solos no vamos a ir a ningún sitio. Pero claro, si tenemos en cuenta que pues, todas estas pues estos pseudoestados, que son las grandes empresas y que son los grandes intereses, pues no pueden estar ahí dentro, ¿no? Entonces yo creo que hasta que no quitemos ese logo de la portada y hasta que no quitemos esas delegaciones, macrodelegaciones de petroleras pues eso, y de representantes de la industria fósil, pues no vamos a poder tener, pues eso, tendremos otras 27 COPs más hablando de lo mismo. A ver si hay una COP que la patrocina Fritz Cola, la bebida esta que es vegana. Aunque lo veo complicado. Lo veo complicado. En fin, creo que la siguiente está. A ver si la veis. Creo que estudia también Sergio. Estados Unidos se resiste a pagar todo lo que debe por su contribución histórica al cambio climático. De hecho, también hemos hablado un poco de esto antes, ¿no? Cuéntanos un poquito por qué has elegido esta noticia. Sí, yo creo que, bueno, lo que es un poco relacionado con lo que hemos dicho antes. Yo creo que es, pues eso, la representación de que, bueno, que este debate se lleva a las altas esferas, pues es un poco maquillado y que luego a la hora de asumir responsabilidades, pues sí, pues daremos un pequeño porcentaje de dinero pues a cubrir nuestra conciencia como Estado, pero realmente
los cambios profundos no se toman, y esas responsabilidades históricas de las que hablamos siempre, y ese, pues que Estados Unidos sea una de las grandes potencias contaminantes, pues no cambia y sigue manteniendo ese status quo, ¿no? Y cuando llega la hora de la verdad y de hablar de estas responsabilidades históricas y de estos deberes que hay que cumplir, pues pasa siempre lo mismo, ¿no? Y no es, la verdad que no ha sido una noticia que escoja por sorpresa, sino por yo creo que por representación muy clara del estado en el que estamos, ¿no? Y de que si eso no cambia, pues andaremos muy despacito hacia atajar la crisis climática. A ver, es verdad que mejor Biden que Trump, evidentemente en cuanto al tema climático, pues sí, porque directamente Trump es negacionista, ¿no? Es el padre de Ayuso. Entonces, claro, evidentemente mucho mejor en ese sentido, ¿no? Y que Biden haya vuelto al Acuerdo de París, pues bien, porque estamos hablando del gran contaminante. Pero claro, Biden lo dice en este artículo, que no lo he dicho antes, este era de climática, que también tengo alguno más, igual que hemos nombrado el Salto, y el de Amsterdam era de la vanguardia, y el de Coca-Cola de BBC, que a mí siempre me gusta nombrar a los medios que citamos. Bueno, en este de climática, pues lo que dice claramente, pues muy bien que Biden haya vuelto, que Estados Unidos haya vuelto al Acuerdo de París, pero claro, iban a hacer digamos, a financiar para, digamos, sobre todo para dar ayuda a las naciones en desarrollo para hacer frente al cambio climático. Biden prometió 11.400 millones de dólares al año, 11.400 millones de dólares al año para 2024. Y al final lo que se ha aprobado son 1.000 millones de dólares a principios de este año. Pues. Claro, que sí, que eso, que mejor Biden que Trump, porque directamente el otro es negacionista, ¿no? Pero vaya, que teniendo en cuenta que es el gran contaminador histórico global, negacionista hasta antes de ayer, y en una situación de emergencia climática en la que vivimos, pues se me antoja muy poco. ¿Tú cómo lo ves, Alba? Sí, la verdad es que lo que ha dicho Sergio, que no lo ha sorprendido, la verdad es que nada nuevo, porque creo que además no estoy segura, pero no sé si en la noticia de Coca-Cola también salía que ni Estados Unidos, ni China, ni India iban a participar en la COP, o sea, ni siquiera, ¿sabes? Que ya va a ser un poco en plan que seguramente no se hagan casi ninguna así medida efectiva, pero ya el hecho de ni siquiera querer presentarse pues ya es un poco, pues eso, no sé, además siendo la principal potencia SICA, no sé, como que representan el capitalismo esos países en sí, así que no sé, es muy fuerte. Claro, es que al final lo que estamos hablando, y creo que esto sí que es interesante de destacarlo, es que cuando se habla del cambio climático, o de la emergencia climática o crisis climática, que a mí me gustan más estos conceptos, es que también es una oportunidad para cambiar el sistema. De hecho, al final lo que provoca el cambio climático es el capitalismo, que es un sistema totalmente incompatible con la vida. No hay propuesta más anticapitalista y con mayor capacidad de cambiar el sistema y de dar una posibilidad a un sistema más justo que la que conlleva, digamos, bueno, actuar de frente y de forma decidida contra el cambio climático. Entonces, si empezamos a hablar no solo de crisis climática, sino de justicia climática, de que esta crisis la tienen que pagar los que más contaminan, que son los que más dinero tienen, y en especial las élites súper ricas, que son las más contaminantes, porque hemos hablado de entre países. Pero es que también se puede hablar de clases sociales. El cambio climático entiende de clases. El 10% de la población más rica consume el 50% o emite el 50% de los gases, y el 50% más pobre emite solo el 10%, ¿no? Entonces es una ocasión también para darle la vuelta al sistema en lo social. O, lamentablemente, también, si se soluciona mal, es una ocasión para los que hoy son negacionistas, mañana apuesten por un ecofascismo, que es lo que está empezando a formularse. Por ejemplo, en Francia con Le Pen, que ya directamente está pasando de un discurso negacionista a un discurso ecofascista, ¿no? Entonces, o un sistema más justo o uno mucho más chungo, en el cual el ecofascismo les va a servir para decir pongamos vallas más altas para que no entre la gente de los países más afectados por el cambio climático, ¿no? Y eso va a depender de que nos conciencie gente a la que criticamos porque pone la mano en un marquito
de una manera que parecen monjas ursulinas y que no se atreven a hacer nada realmente doloso para el arte. En fin, perdona por la chapa. Pero no sé, Sergio, ¿tú crees que también esto de esta lucha climática es una vía para un mundo más justo también en lo social? Sí, totalmente. Y bueno, hemos hablado un poco, yo creo, de esto cuando hemos mencionado si en algún momento nos uniremos todos los movimientos diferentes para atajar de golpe una misma crisis, ¿no? Yo creo que tiene mucha relación. Al final estamos viendo, pues eso, las huelgas en Grecia, las huelgas de transporte en París, en Reino Unido, y no es casualidad que surjan todas estas de golpe, ¿no? Al final son diferentes muestras de que un sistema está fallando y de que pues afecta a diferentes contextos de manera diferente, pero al final el hecho de que todos estemos tan mal, pues tiene una causa común, ¿no? Y yo creo que tarde o temprano se unirán esas cosas y nos daremos cuenta de que nuestros problemas tienen un origen común y que probablemente unidos tengamos mucha más fuerza para poder hacerle frente, ¿no? Es la famosa interseccionalidad de la que hablamos siempre. Entonces, totalmente, yo creo que, bueno, también un mítico lema que dice el movimiento climático en general es que no hay justicia climática sin justicia social. Entonces, cuando hablamos pues de movilización climática y de estas protestas, hay que hablar obligatoriamente de justicia social, de derechos humanos y de todas estas cosas que van emparejadas, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos entender la militancia ecologista sin tener en cuenta las otras perspectivas y obviamente si nos ponemos utópicos y si conseguimos nuestros objetivos, inherentemente tendremos un mundo socialmente mucho más justo. Ahora, como salga mal, pues obviamente la parte social también va a ir muy mal y efectivamente esos discursos ecofascistas pues están ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Ahí están, ahí está el peligro. Alba, antes has hablado de, bueno, de los derechos humanos y entiendo que a ti esta parte, pues también, especialmente esta parte de justicia social, pues también te llama mucho, ¿verdad? Alba, digo. Sí, sí, sí. O sea, al final también hemos hecho esta acción y hacemos las acciones porque creemos que al final el cambio está en las personas, no en ningún partido político. Así que, así que eso, que el cambio está en el pueblo. Y también hablando de lo de los derechos humanos y tal, y volviendo a la noticia esta de la COP, lo que se espera también o sea, que escuchar a los países del sur global, porque al final, como has dicho tú antes, son los que menos contaminan, pero los más afectados, porque de hecho es que o sea, he leído dos cosas que me han llamado la atención y es que, a ver si lo encuentro. Em, eh, o sea, que espera, Sí, tú, que tranqui. En Nigeria habían sufrido inundaciones, las inundaciones más mortíferas de la última década, Mm. y luego en que Pakistán ha habido fuertes lluvias en septiembre y han dejado un tercio de la superficie del país bajo el agua. O sea que, no sé, me parece súper injusto que, pues eso es lo que has dicho tú, que al final a estos países son los menos escuchados y son los que menos culpa tienen de todos. Entonces, pues más justicia social por esa parte también estaría muy bien. Has dicho un tercio de todo el país de Pakistán bajo. Has dicho un tercio de todo el país. Sí, pone, las fuertes lluvias en septiembre han dejado un tercio de la superficie del país bajo el agua. Más de 1.400 personas han muerto y al menos 33 millones de personas se vieron afectadas de un modo u otro. 33 millones. Es que imaginaros lo que sería que la tercera parte de nuestro país fuera sufriera inundaciones. Es que, por eso, a ver si es que estamos siendo, y mira que os quieren criminalizar, a ver si no estamos siendo muy blandos. Y esto al final tampoco es que haya salido muchísimo ni haya sido súper mediático. No, por lo que sea, si no hacemos actos de desobediencia, da igual. No se van a poner imágenes de Pakistán inundados porque a la gente le da lo mismo. Y es así, a la gente le da lo mismo, ¿no? Y luego se escandalizarán. Por eso, porque hay una acción que no hace ningún daño salvo a su, no sé, a su concepción de la vida, que, bueno, que se queda bastante lamentablemente en la superficie. En fin,
vamos a ir. Quedan dos noticias que he puesto yo. Lo voy a hacer muy rápido. Simplemente la primera del diario.es, que hablaba de todo lo que está pasando en Sharm el Sheikh, en Egipto. Bueno, que está habiendo un montón de detenciones. Ya ha habido miles de detenciones. De hecho, Greta Thunberg no va a ir a la cumbre porque le parecía fatal lo que se estaba produciendo. A mí lo que más me ha flipado, para mal, de esta cumbre, el manifestódromo este que han puesto, no sé si lo sabéis, ¿no? El tema este que han acotado un espacio lejos de las reuniones, lejos de los donde se cuece el bacalao, y te puedes ahí manifestar de no sé qué hora, de 10 a 5 o de 9 a 5, no sé, una hora de oficina, y tienes que pedir muchos permisos para manifestarte dentro de ese horario y en ese espacio acotado, que no moleste la manifestación, o sea, que no moleste, y a ser posible lejos y que no cause ninguna perturbación. O sea, estamos pasando ya de criticar que una huelga sea política a una manifestación que no moleste, ¿no? Esas son las directrices en las que nos movemos aquí y allí, ¿no? Entonces, pues claro, lo que pasa, porque bueno, Egipto es un país con un régimen político más que cuestionable. Creo que el año que viene, corrígeme si me equivoco, va a ser en Emiratos Árabes la Sí, sí, COP. sí. Sí, ¿verdad? Madre mía. O sea, que tiene muchas narices lo que está pasando, y no es por menospreciarles, ¿no? Pero de verdad que incluso dentro de estos escenarios de otros países, de otras regiones del mundo, pues también se podría hablar de países mejores o peores, yo qué sé. Pero, y es que además la propia respuesta de estos países es que está siendo la que es. Alba, lo de los derechos humanos tiene mala pinta, ¿eh? En Egipto. Totalmente, tristemente, pero sí, totalmente. Y luego, para terminar, porque era la mía, tampoco quiero yo mucho hablar de las cosas que he puesto aquí, me interesa cerrar volviendo otra vez al tema del Museo del Prado, pero esta de climática, de decálogo para que la COP27 sea un éxito, que es un artículo que habla de las cosas que son importantes, más o menos las básicas ya las sabemos, ¿no? Ni un paso atrás, mayores objetivos climáticos más ambiciosos, más pasta, etcétera. Pero hay una al final que sí que el pony de color rosa, el artículo 42, que sí que me ha parecido interesante, y que es la forma de tomar acuerdos actualmente es por consenso, con lo cual si alguien no quiere no hay acuerdo, con lo cual pues los grandes países contaminantes siempre rompen la baraja y nunca se llegan a acuerdos fuertes. Pero la idea es cerrar el artículo 42 para implementar un sistema de votación en lugar de por consenso, ¿no? ¿Esto qué significaría? Que si se consigue este pony rosa, eh, daría igual que los 3 o 4 países más contaminantes del mundo dijeran esto no me gusta, porque si el resto de la comunidad internacional, los otros ciento y pico países o los que sean, dicen pues esto va a ser así, pues que tuvieran que tragar con ese acuerdo, ¿no? Ese pony rosa sería la leche. Creo que va a ser complicado que pase, pero no lo conocía, no sé si lo conocíais vosotras, no sé, Sergio, ¿tú conocías este pony rosa, esto del artículo 42? Bueno, yo, en plan, me sonaba pues que las decisiones se tomaban por consenso, pero no le había puesto el nombre de la regla 42 hasta que he leído este artículo. Y bueno, pues al final, eso, la representación de lo que hemos dicho antes, de que hay como una inmovilidad o una necesidad de, por favor, no avanzar de ninguna de las maneras pues eso, en la diplomacia internacional y en este tipo de cumbres. Y pues realmente si queremos empezar a que sean realmente útiles, pues hay que empezar por desbloquear todos los obstáculos que pone la propia burocracia y tener claro que es totalmente inviable que queramos sacar grandes acuerdos bajo consenso. Imposible. Imposible. A ver si se alcanza en algún momento este pony rosa. Vamos a volver para terminar estos últimos más o menos 10 minutos de programa, Alba, el tema del Museo del Prado, porque esta acción se hizo el sábado, pero bueno, las consecuencias van a seguir. Desde Thoreau, el libro de desobediencia civil de Thoreau del siglo XIX, que lo tengo como uno de mis libros de cabecera, bueno, pues sabemos que la desobediencia civil es un derecho ciudadano, pero los que alguna vez lo hemos practicado sabemos que parte de ejercer la desobediencia civil está el asimilar que va a haber consecuencias, ¿no? En ese sentido,
no sé qué es lo que va a pasar en los próximos días o meses. No sé si qué nos puedes contar, Alba, lo que nos puedas contar y te venga bien contar de qué va a pasar a partir de ahora contigo. Bueno, yo la verdad es que, y en general, queremos mantener la conciencia tranquila porque al fin y al cabo, lo que nos decimos ahora mismo, lo que nos estamos diciendo que es la verdad y es que al final estamos luchando pues por dar visibilidad al problema de la crisis climática y que es un problema que nos afecta. Entonces, es que no, o sea, en verdad es que no estamos ni hemos hecho nada malo, así que nos estamos como apoyando en eso y que lo hacemos por nosotras, por las demás personas y por las siguientes generaciones, porque al fin y al cabo nosotras vamos a poder decirles que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para cambiar el sistema y cosa que el gobierno no va a poder hacer. Entonces, como que estamos intentando estar tranquilas y también, pues que si la justicia de verdad es justa, todo va a salir bien y no va a pasar nada, que pues que esperemos que sea eso, pero tampoco, o sea, sabemos que estamos en buenas manos, así que tampoco queremos estar pensando todo el rato en ello porque al final eso no van a hacer que las Claro. cosas vayan más rápido ni nada de eso. Entonces, por lo menos sabemos que lo que hemos hecho ha estado bien, que ha sido pues eso, una protesta pacífica. Está la gente de Legal Sol, los abogados, creo que son los que se van a ocupar de esto, ¿verdad? La gente de Legal Sol. Son gente que está muy preparada, que tiene mucha experiencia. Lamentablemente en este país se dan muchos casos de abusos contra activistas. Eso hace que haya gente en este país muy bien preparada y que se las ha visto en cosas mucho peores. Con lo cual yo creo que va a salir bien. Y además va a salir bien, Alba, porque precisamente se le está dando mucha publicidad y es muy escandaloso. Si no fuera tan conocido, si no hubiera llegado al primer plano, pues habría más riesgo, ¿no? Pero precisamente al hablarse de esto, pues va a ser mucho más complicado. Al fin y al cabo, aunque en este país se detenga a periodistas, ¿no? Lo cual recuerda más a un país que fuera de otro entorno, más de como China, Rusia o Turquía. Pero bueno, al final, aunque pasen estas cosas que no parecen de un país democrático, somos un país que está en la Unión Europea y aunque haya jueces muy conservadores, que los hay, y medios de comunicación muy conservadores y políticos para cuya única receta es la cárcel o recorte de derechos, da igual que te manifiestes contra la crisis climática o que te manifiestes por una huelga laboral o que te manifiestes o lo que sea, hay ciertos políticos de este país que lo único que saben es pedir cárcel o recortes de libertades, pero afortunadamente estáis llegando a todos los lados y eso es una gran protección y bueno, desde aquí desde luego si podemos aportar algo también que también por eso hacemos estas tertulias climáticas para que podáis expresaros y podáis decir lo que vuestra versión y que no ponga nadie palabras en vuestra boca. En este sentido, también importante, que no se me olvide, alguna cosa que hayan dicho, que habéis hecho en esta acción del sábado, que sea mentira y que quieras desmentir, no sé si hay alguna cosa o de las cosas que hayas estado escuchando, Alba, que sean mentiras, si hay algo que quieres negar. Bueno, o sea, muchos tertulianos, por ejemplo, en Todo es Mentira, empezaron a decir que Lo hemos era dicho. vandalismo lo que habíamos hecho. Sí. Y la verdad es que, como bien dijo nuestro compañero que fue allí, Bilbo, vandalismo al final es criminalizar a quien protesta y es lo que literalmente estaban haciendo en el programa. Así que, pues eso, o sea, tener claro que lo que hemos hecho no es vandalismo. Y luego también que pues proteger a la periodista y a la fotógrafa que no sabían nada ni de qué trataba la acción ni dónde era. Nada, y han sido, pues eso, han sido arrestadas por hacer su trabajo. De hecho, es que el Consejo de Europa, la plataforma de defensa del periodismo del Consejo de Europa, ha publicado una alerta sobre esto. O sea que también en ese sentido ¿Ah, estamos sí? tranquilas de que ha habido, sí, de que está habiendo muchísimo apoyo. ¿Y esto ha salido en algún medio de comunicación? Pues ha Yo en algún... salido en el diario, pero ha salido hace muy poco, ayer salió Voy a en mirar el un diario. momento, Consejo de Europa.
Museo del Prado, el Salto, si ponemos estas palabras, algo saldrá. El Consejo de Europa publicó una alerta sobre la detención de... Sí, aquí sale. Luego, después del diario.es, sale en las noticias de Messenger, Switch Info, el Salto sí. ¿Y ya? ¿Ya está? Esta gente tan preocupada por las libertades civiles y que les parece tan mal porque esto es un acto vandálico y antidemocrático, no sé qué, ¿no hablan de esta alerta del Consejo de Europa? Curiosamente. ¿No sale esto en el programa de Risto? Y se le está Ya, escapando. Vaya por Dios, ¿eh? totalmente. En fin, qué cosas. Sergio, no sé si quieres añadir algo en defensa de tu compañera, que soy de colectivos distintos, pero sois compañeros y eso me encanta. No, pues realmente muy a favor de todo lo que ha dicho y defender jolín, que al final es una protesta pacífica, que es poner en el foco algo de lo que se tiene que hablar. Y bueno, es verdad que seguro que sabían cuáles eran probablemente las consecuencias que les depararía, pero hacer también llamamiento de, bueno, de que realmente pues, ciertos cargos como el de daño del patrimonio, pues bueno, ya veremos cómo de justa es la justicia, pero esperar pues esa justicia de nuestro sistema judicial y darles todo el apoyo y toda la fuerza a ellas y sobre todo también a las periodistas que además pues en un ataque total a la libertad de expresión pues también se llevaron los palos de nuestro sistema, ¿no? Entonces yo creo que darles muchísimo apoyo y muchísima fuerza y sobre todo muchísimas gracias por, como tú decías, poner el cuerpo y poner pues todo lo que tenían para poder visibilizar esta causa, ¿no? Venga, y ya para terminar el programa del todo, próximas acciones, movilizaciones de vuestros colectivos o de quien queráis de lucha climática en general. Alba, cuéntanos próximas acciones a tener en cuenta. Pues sí, o sea, va a haber próximas acciones porque bueno, esto al fin y al cabo pues es una cosa que acaba de empezar y queremos pues, que la lucha continúe. No puedo dar detalles a acciones, Vale. pero sí que va a haber. No solo me refiero a acciones de desobediencia, digo en general, o si quieres hablar un poco de las acciones que hacéis. Así, joder. Madre Yo es mía. que me uní hace poco a Futuro Mm. Vegetal y en la que he participado fue en la de cortar la carretera en Mercabarna, Ujú. en Barcelona, que fue como a principios de octubre, pero también han hecho un montón, bastantes más. Tiraron pinturas sobre una sede de Vox, también se manifestaron en frente de una del PSOE y dentro de poco pues va a haber más. Así que, Y o luego, sea, aparte de eso. Ay, perdón, no quería cortarte. Dime, dime. no, o sea, nada, que también, o sea, pues eso, que lo que el objetivo es que se cambie el sistema agroalimentario industrial y que se Eso. cambie también pues el sistema económico y político. O sea, que muchas veces se asocia lo de futuro vegetal a ser vegano y no, o sea, como que se defiende que al final los problemas se van a solucionar si se atajan de raíz que en el propio sistema, o sea, el problema no se va a solucionar con los actos individuales de cada persona, o sea, que está muy bien, pero que al final lo que importa es ir a la raíz del problema y por eso también hemos hecho esta acción tan disruptiva que es pues, para señalar a los responsables. De hecho, lo que está claro es que este sistema ganadero industrial de la ganadería, las macrogranjas y todo eso es totalmente insostenible. Entonces, totalmente de acuerdo. Yo no soy vegano, a mí sí que creo que hay que acabar, no acabar, reducir mucho consumo de carne y si tienes que comer carne que sea ecológica y con certificados de bienestar animal, pero desde luego, por lo menos sí que habría que reducirla mucho y desde luego está clarísimo que el sistema de las macrogranjas es totalmente insostenible y es fuente de problemas de todo tipo. En fin, Sergio, y Juventud por el Clima Fridays for Future, cuéntanos. Bueno, hacer llamamiento a todo el mundo a la movilización de este sábado, del 12 de noviembre, que va a ser bastante grande porque aúna a todos los colectivos ecologistas y va a haber pues, acciones por toda España, desde Madrid, donde será la manifestación más grande, obviamente, como siempre pasa, pero también en Valencia, en Córdoba,
bueno, una cantidad bastante grande de ciudades que se pueden pues, visitar en la página de la Alianza por el Clima, que es la plataforma que lo organiza, y como, pues eso, como acciones inmediatas es esa, llamar pues, mucho a la participación. Es verdad, además es fin de reivindicativo porque el domingo es la mani de la salida pública, así Sí. que ya que estamos, pues a una y a otra todo el mundo. Y luego a partir de aquí es verdad que hemos tenido un otoño bastante caliente con movilizaciones de todos los colectivos a nivel climático, entonces habrá que recuperar fuerzas y vendrán muchas cosas seguro en adelante. Seguro que hay, pues para el primer trimestre del año habrá una global strike por parte de Juventud por el Clima, aún está por coger una fecha, pero seguro que habrá movilizaciones por ese lado, pero bueno, como eso, a corto plazo todo el mundo este fin de a las calles tanto sábado como domingo. Sí, este fin de semana entre el sábado y el domingo tiene pinta de que se calientan las calles y no solo por el cambio climático. En fin, ahí estaremos. Alba, Sergio, muchísimas gracias a las dos por venir aquí a Noticias Positivas. Muchísimas gracias también a vosotros por invitarme, de verdad. Muchísimas gracias, sí, gracias por el espacio. Estaremos en contacto y todo lo que podamos ayudar a los dos, aquí contad, que somos pequeñitos, pero combatimos todo lo que podemos y que sepáis que somos una herramienta más para lo que os haga falta cualquiera de los dos y a vuestros compas, por supuesto, también. Pues muchas gracias, aquí terminamos Gracias. el programa, muchísimas gracias a los dos, de la semana que viene pues habrá otro programa de Noticias Positivas. Y como siempre te decimos, hasta que nos volvamos a encontrar, que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. Chao, hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias.